Ocasiones nos pican los oídos y eso es algo verdaderamente molesto, pero es peor aún cuando se vuelve constante, nos provoca rascarnos y ni siquiera podemos. Está con nosotros la doctora Silvia Bonilla, ella es máster en audiología, para explicarnos cómo solucionar este problema. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Doc, a veces sentimos esa molestia, una picazón, bueno, hasta deseamos meternos algo para rascarnos, Sí. Lo peor. ¿Qué es lo que provoca estas infecciones? Bueno, generalmente la picazón la pueden generar diferentes factores o elementos. El más común es la resequedad dentro del oído o dentro del conducto. Entonces eso genera que nosotros busquemos herramientas generalmente en casa, que no es recomendable, o los aplicadores para tratar de aliviar esa picazón, ¿verdad? Esa sensación tan molesta que puede generar en el oído. ¿Puede ser contraproducente utilizar aplicadores? Totalmente sí. De hecho, el aplicador no se recomienda ni para rascarse ni para limpiarse el oído. De hecho, el oído no debería de limpiarse. El mismo oído tiene su propio sistema de limpieza o su propio mecanismo de limpieza que con el movimiento de la mandíbula de la boca, el cerumen o la cerita del oído va saliendo poquito a poco y eso es lo que nosotros vemos en la entrada del conducto. Lo vamos a limpiar únicamente con el dedo meñique, una toallita hasta donde llegue el dedo. Únicamente, ok. En ocasiones sentimos o vemos una secreción, un líquido que sale del oído. ¿Esa puede ser una señal contraproducente? Totalmente sí, cuando vemos líquido que puede ser transparente, a veces puede ser blanquecino, que puede ser indicativo de pus o incluso a veces de sangre, es un indicativo de que hay algo que está pasando en el oído y tenemos que revisarlo. Ahí tenemos que visitar a un médico para revisar tanto el oído externamente como, si es necesario también en la parte audiológica, hacer evaluaciones específicamente para ver qué es lo que está mal. Doctora, ¿a qué se debe que en ocasiones escuchamos como un pitillo, un sonido constante? No está pasando nada alrededor, es dentro. Dentro del oído. De hecho, muchas personas a veces se confunden porque dicen, uy, ¿será que escucho que está lloviendo? Por ejemplo, ahora que estamos en esta época lluviosa, dicen, no, yo escucho como la lluvia. Y no, es un sonido interno que solamente la persona está escuchando. Eso se llama tinnitus o acúfeno y es uno de los síntomas más comunes y más frecuentes de cuando tenemos alguna lesión en el oído. Ok. ¿Qué pasa si ya pasaron tal vez 3 días y tengo estos síntomas? Bueno, yo no esperaría hasta 3 días, dependiendo del síntoma, ¿verdad? Porque hay síntomas que podemos dejar pasar, por ejemplo, en la pérdida auditiva. Los síntomas de pérdida auditiva pueden tardar en presentarse o en que sean evidentes. Pero hay síntomas de lesiones en el oído, como los que estábamos hablando, de líquidos en el oído, incluso a veces dolor o a veces la sensación repentina de que se apagó el oído y eso es una emergencia. Tenemos que revisar y tenemos que acudir en el menor tiempo posible, ya sea a emergencias o a nuestro médico de preferencia, para poder revisar el oído y ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo se realiza esa evaluación? ¿Cómo se revisa el oído para saber qué es lo que tenemos? La evaluación más común y más frecuente que vemos nosotros en audiología es la audiometría. Que en esta evaluación lo que hacemos es buscar el volumen más bajito que escucha la persona, tanto en el oído derecho como en el oído izquierdo, y no duele absolutamente nada. La podemos hacer incluso desde niños pequeñitos entre los 2, 3 años en adelante hasta adultos mayores, y es la única prueba con la que nosotros podemos confirmar o descartar que tenemos un problema para escuchar. ¿De qué depende el diagnóstico y por ende el tratamiento que usted recomendaría? Bueno, depende de la batería de pruebas, que ahí podríamos mencionar la audiometría, otras pruebas que se hacen para evaluar específicamente el funcionamiento del oído medio, como cuando tenemos infecciones, o para ya determinar el funcionamiento de las células o del nervio auditivo, que ya es la parte sensorial del funcionamiento de la percepción del sonido. Entonces, dependiendo de los resultados de estas pruebas, podemos determinar si esta lesión o esta incomodidad en la audición o en la percepción auditiva podría estar relacionada con un problema temporal o permanente. Ok, y de ahí vendrían las soluciones que usted podría otorgar. Correcto. Por ejemplo, ahora la gente joven está padeciendo mucho de enfermedades en los oídos y es que antes era bastante común que la gente ya a cierta edad, pero ahora la gente joven también. ¿Por qué, doctora? Bueno, la exposición al ruido es la causa más frecuente de lesiones en nuestros oídos y por supuesto que con la llegada de la tecnología y la digitalización de todas las actividades que realizamos, estamos más expuestos a sonidos y en Costa Rica tenemos más fábricas de producción que hace unos años. Entonces hay personas más jóvenes que ya sea por trabajo o por diversión se exponen a sonidos fuertes durante el día y eso eventualmente puede llegar a generar una lesión permanente que ya no vamos a poder revertir.
hablando precisamente de eso, ¿cuál es el momento idóneo? ¿Cuáles son las señales que tengo que ver para poder recibir un diagnóstico temprano y por lo tanto una solución? Lo primero es hacernos la audiometría. Una vez al año, no importa si tenemos o no algún síntoma de pérdida auditiva, con la audiometría es con la única prueba con la que nosotros podemos confirmar o descartar que tenemos una lesión auditiva. ¿En qué consiste la prueba en la cual usted determina, no, eso no solamente es una infección, aquí hay pérdida de audición? Sí, en esta evaluación auditiva podemos determinar cuál es el tipo de pérdida auditiva que tenemos, podemos identificar el lugar de la lesión, por ejemplo acá tenemos un modelito del oído que les traje, vamos a verlo, como para que lo vean, porque cuando hacemos las pruebas, ya sea la audiometría clínica, que es la más frecuente, o las pruebas objetivas, donde también podemos evaluar incluso bebés recién nacidos, que también podemos hablar de que los niños pueden nacer con lesiones auditivas y no nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos son diferentes pruebas que van a evaluar el funcionamiento de todas estas partes y vamos a llegar a la conclusión de si la lesión está acá adentro en las células, ¿verdad? O en el nervio, si está acá, que es una infección, ¿verdad? Que tenemos un problema de ventilación. Por ejemplo, las personas que viajan y que se les tapan los oídos, es esta trompita que está acá, que se lesiona, que tiene un mal funcionamiento, que por alguna razón se obstruye y entonces esa ventilación me va a afectar lo que es la ventilación en el oído. Esto se llama trompa de Eustaquio. Doctora, hay diferentes tecnologías a las cuales nosotros podríamos recurrir en caso de pérdida de audición. ¿Cuáles son? Correcto. Bueno, podemos hablar de los audífonos o prótesis auditivas, que en este caso son dispositivos electrónicos que nos van a ayudar a mejorar la capacidad de sonido que la persona o en su oído no es capaz de escuchar o de percibir por sí mismo. Entonces tenemos audífonos que pueden ir dentro del oído, como este que está acá, que se los voy a poner para que lo vean, verlo por acá. Chiquitito. Dentro del oído. Súper pequeño. Se hace a la medida, de hecho se toma un molde a la medida en el conducto para que le calce a la perfección a la persona y haga el sello que necesito para poder amplificar el sonido. Inclusive casi no se va a echar de ver. Correcto, se ve como si fuera un taponcito en el oído. Algo pequeñito. Exacto, y luego tenemos los que se colocan detrás de la orejita, que estos son audífonos que pueden ir de diferentes tamaños y dependiendo también de la tecnología, tenemos unos en donde tiene el parlantito, este parlantito va dentro del oído, o tenemos unos que el parlantito está como en la parte del cuerpo del audífono. Entonces ahí la acústica del sonido va a cambiar, la calidad del sonido va a cambiar y también la tecnología o el circuito de ese audífono va a ser diferente y va a tener diferentes capacidades. Nos susurra, excelente. Ahora, ¿esto que tenemos por acá qué es, doctora? Esos son baterías. Hay algunos audífonos, tenemos audífonos, ahora ya con la tecnología tenemos audífonos que usan baterías o tenemos audífonos que son recargables. Entonces acá tenemos las dos opciones. Tenemos el recargable que viene como en esta cajita y tenemos el de baterías. La idea con el audífono es que sea una solución y no un problema. Sí. Entonces, por ejemplo, en los adultos mayores dicen, no, yo no quiero tecnología, pero si yo le digo que con un audífono recargable usted no tiene que estar abriendo y cerrando una puertita chiquitita, si tiene problemas de manipulación y yo disminuyo esa manipulación de ese audífono, va a ser más fácil el uso. Muchísimo. Entonces el recargable va a ser más fácil. Claro que sí. Doctora Silvia Bonilla, muchísimas